Hola, bienvenidos al video donde voy a explicar una cuestión relacionada a la actividad número 4. Esta actividad va a estar disponible en unos días, cuando ya la tengo prácticamente terminada, pero te quería hacer este video antes para poder explicar algo que probablemente no recuerdan o no han visto todavía en el liceo. El nombre de esa actividad va a ser estimación de la edad del universo, y eso se va a resolver o se va a realizar con una tabla de datos que es esta que ven acá. O sea, no esta puntualmente, pero una que tiene cosas similares. Y bueno, la realización de una gráfica, ¿tá? Es un poco más exigente que las actividades anteriores, que las tres obligatorias y las otras optativas. Es más exigente, obviamente, pero espero que con este video y el próximo, que van a ser todo para explicar bien en detalle de qué trata esto y cómo tienen que resolverlo, no creo que tengan problemas para hacerlo y hacerlo bien. En principio, lo que vamos a explicar en este video va a ser la regresión lineal, cómo se realiza, y básicamente es la determinación de la ecuación de la recta que cumple la regresión lineal para una distribución de puntos cualquiera, en este caso los que tengo acá. Ustedes en la tabla de valores que yo les voy a dar van a tener las dos columnas X e Y, las coordenadas X e Y, donde X va a representar la distancia y Y la velocidad. ¿Está? Las unidades por ahora no me interesan, simplemente la dejamos en distancia y velocidad. Enfóquese únicamente en las dos columnas X e Y por ahora. Las otras las voy a explicar en un ratito. Entonces, lo principal sería ubicar los puntos en la gráfica, y eso ya lo tengo hecho para hacerlo más rápido. Ahí están los 5 puntos. El punto 1, que tenía coordenadas 10 en X, 35 en Y. El punto 2, que tenía coordenadas 9 en X y 42 en Y. Y bueno, hasta el quinto punto. Lo que hay que hacer en la práctica, en la actividad número 4, es hacer un cálculo de la pendiente de este gráfico. El problema es que necesitamos realizar una regresión lineal para tener una recta de la cual calcular la pendiente. La regresión lineal en sí se podría hacer a ojo, por ejemplo. Voy a hacer una cualquiera, una así, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de esta línea? Es que los puntos se aproximen lo mejor posible, que todos los puntos se aproximen lo mejor posible a la recta. Esto aparenta estar bien trazado. Por ejemplo, si yo trazara una regresión así, esto está mal porque todos los puntos están arriba y están recontra lejos de la gráfica, de la recta también, ¿no? Entonces, la idea es acerque lo mejor posible a todos los puntos. Pero no tengo una posibilidad. Yo tracé esto, pero por ejemplo esto está bastante bien también, ¿no? Y si trazo algún otro color, por ejemplo una verde, la trazo más o menos así, y esa está bastante bien también. Entonces, ¿cuál de las tres uso? Que si soy estricto, habría infinitas rectas posibles acá, ¿no? Entonces, ¿cuál me sirve? ¿Cuál es la que me va a dar el resultado más coherente? Ese es el problema, por eso no se los voy a pedir que lo hagan a ojo, porque les va a dar resultados muy diferentes, y hay algunos resultados que yo no lo podría aceptar como bien. Entonces vamos a hacerlo matemáticamente todo. Sé que va a ser más complicado, pero incluso esto les va a servir para más adelante, en otras materias. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y que es muy probable que ustedes ya recuerden de matemática, es que yo lo que tengo que hallar es la ecuación de la recta que cumple una regresión lineal para esta distribución de puntos. Y la ecuación de la recta tiene esta forma: igual a x más b. Probablemente ya la han visto en algún lado, con números en A y B seguramente. ¿Qué significa cada término de la ecuación? Y x obviamente son las coordenadas. Las coordenadas x e y. B es la intersección de la recta, o sea, de la regresión lineal en este caso. Acá me quedo escrito. De la recta con el eje
y. ¿Qué significa esto? Si b valiera, por ejemplo, 10, significa que la recta va a tocar al eje y en el punto 10, en la coordenada 10. Si valiera 5, es porque la recta va a tocar el eje y en el número 5. Y así con el resto de las posibilidades que hay. A, que de hecho es el valor que nos interesa a nosotros puntualmente, es la pendiente del gráfico. Aún me estoy acostumbrando a escribir en esto, está bastante complicado. Más complicado de lo que parece. Pendiente. La pendiente es lo que, repito, tenemos que calcular en la actividad. ¿Tá? Es el valor importante, el que necesitamos. Entonces, ¿cómo hallamos esa ecuación para esta distribución de puntos en particular? Y para cualquier otra distribución de puntos. Entonces, en principio tenemos que ir completando estas dos columnas del cuadrito, que es extremadamente fácil. O sea, la columna x cuadrado, esta columna, se calcula como cada coordenada de x elevado al cuadrado. O sea, 10 al cuadrado, que es 100. Después 9 al cuadrado, que es 81. 4 al cuadrado, que es 16. 8 al cuadrado, que es 64. Y 11 al cuadrado, que es 121. Esa columna es súper sencilla. La otra columna, que es x por y, es igual de fácil. Es simplemente multiplicar la primera coordenada de x por la primera coordenada de y. En este caso va a ser 10 por 35, 350. La segunda coordenada de x por la segunda coordenada de y. 9 por 42 es 378. Otra vez 4 por 31, que va a ser 124. Y tal, el resto lo voy a anotar yo. Opa, ahí me quedó feo el número. 124. El resto lo voy a anotar yo, que esto sería 264, que corresponde a 8 por 33. ¿Por qué me queda mal el 4? Ahí. Y el último, que es 506. Esa es la primera parte. La segunda parte es completar esta parte. Y esto es lo que yo les había preguntado hace unos días sobre el símbolo sigma, que parece una E, que significa sumatoria. Y es ultra sencillo. La sumatoria de x, que es lo que aparece acá, lo único que tengo que hacer es sumar todas las coordenadas de x. O sea, 10 más 9 más 4 más 8 más 11. Es solamente eso. Que me da 42. Y la sumatoria de y, lo mismo pero con las coordenadas de y. 35 más 42 más 31 más 33 más 46. Que da 187. Después la sumatoria de x cuadrado, lo que ya se deben estar imaginando. Sumar 100 más 81 más 16 más 64. Y esto da 382. Y la sumatoria de x por y es simplemente sumar los números de x por y. No es otra cosa. Y en este caso es 1622 el resultado. Esa es la primera parte. Completar la tablita con los valores de x cuadrado y de x por y. Ahora vamos a calcular los valores de la pendiente, el valor del coeficiente A y el valor del coeficiente B, que es la parte entre comillas más complicada, pero es simplemente hacer unas cuentas. No se asusten por las ecuaciones. Las ecuaciones para calcular A y B son las que están ahí abajo y es súper sencillo. N, lo voy a hacer con el lapicito. N es igual a la cantidad de puntos que yo tengo en la gráfica. En este caso son 5. En la gráfica que van a tener que hacer ustedes son 30 puntos. Y tienen que ser 30 por lo menos por una cuestión que ahora les voy a explicar. En este caso puntual entonces, n vale 5. Repito, porque hay 5 puntos en la gráfica. ¿Tá? Después, este término... me quedó medio feo eso. La sumatoria de x por y es este número, 1622. La sumatoria de x, 42. La sumatoria de y, 187.
Acá aparece n de nuevo, que va a ser 5, repito. La sumatoria de x cuadrado, 382. Vieron que simplemente ahí habría que sustituir los números, que de hecho es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el cálculo de i primero, perdón, de a. Para esto, entonces vamos a sustituir los valores que tenemos. Igual, escribir esto va a ser bastante complicado. Vamos a intentar de que no quede feo. Entonces, a igual, paso línea, n, que vale 5, multiplicado, es recomendable que usen paréntesis para no entreverarse con la cantidad de números que van a ver. Y el valor de la sumatoria de x por y es este valor, ¿no? 1622. 1622. Esto menos la sumatoria de x, el valor de la sumatoria de x, que es 42, multiplicado por el valor de la sumatoria de y, que es 187. Así que voy a abrir paréntesis, 42 por 187. ¿Está? Dividido, otra vez n, que es 5, multiplicado por la sumatoria de x cuadrado, que va a ser 382. 5 por 382 menos, y acá tienen que tener un poco cuidado, porque si ustedes leen esto les puede parecer que les pide la sumatoria de x al cuadrado, pero no, es la sumatoria de x elevado a la 2, o sea, 42 y esto elevado al cuadrado, lo cual es bastante diferente. Entonces hacemos cuentas. 5 por 1622 queda 8110. Poner todo así queda bien entendido todo. Y 42 por 187 queda 7854. Después 5 por 382 queda 1910 menos 42 al cuadrado queda 1764. Hasta acá simplemente estoy haciendo cuentas y simplificando. Ahora voy a simplificar, de hecho. 8110 menos 7854 me da 256. Y en el denominador, que sería 1910 menos 1764, da 146. Al hacer esta división me da que A vale 1,75. O sea que el coeficiente A vale 1,75. Ya de hecho puedo ir escribiendo la ecuación de la recta para estos puntos. Y va a ser igual a 1,75 x más o menos algo, porque los coeficientes pueden tener valor positivo o negativo. Ahora calculo a partir de A, que vale esto, recuerden, cálculo B. Entonces, simplemente en lugar de sumatoria de I, voy a poner 187. 187 menos A por la sumatoria de X. A es lo que me dio recién. 1,75. Lo voy a poner otra vez entre paréntesis. 1,75 por, y la sumatoria de X es 42. Así que por 42. Dividido n, que en este caso vale 5. Entonces acá me va a quedar 187 menos el resultado de 1,75 por 42 es 73,5 dividido 5. Voy simplificando. 187 menos 73,5 que da 113,5 dividido 5. Y esto como resultado me va a dar 22,7 aproximadamente. Esto es el valor de B. Y ahí ya me quedó la ecuación de la recta. B es positivo, así que va a ser más 22,7. Esto es la ecuación de la recta, que va a ser la regresión
lineal ideal para estos puntos en particular. ¿Qué significa todo esto? Significa que, repito, B recuerden que es la intersección de la recta con el eje Y, así que la recta va a comenzar en el número 22,7 del eje Y, que más o menos andaría por acá, más o menos. ¿Cuál es el significado de este 1,75? Imagínense que esto es velocidad en kilómetros por segundo y esto es distancia en kilómetros. ¿Está? Cuando hay un cambio, ¿sí?, en la distancia, un cambio de una unidad de distancia, se va a producir un cambio igual a la pendiente en la velocidad. Esto probablemente no me hayan entendido demasiado bien, así que lo voy a anotar de otra forma. Imagínense que yo calculo la pendiente, que en este caso es 1,75, pero vamos a imaginarnos que me da 10. El valor en este caso por las unidades que yo tengo acá, la unidad va a ser kilómetros por segundo sobre segundo, perdón, sobre kilómetro. Acá la re, sobre kilómetro. ¿Qué significa esto? Por cada kilómetro que aumenta la distancia, la velocidad aumenta en 10 kilómetros por segundo. Ese es el significado, ¿tá? Por lo menos para este ejemplo puntual que yo puse. Ese es el número que yo necesito saber en la gráfica de la actividad número 4. Ese valor. ¿Cuánto aumenta la velocidad a medida que aumenta una unidad de distancia? ¿Tá? Puntualmente en la actividad 4 la velocidad va a ser, o se va a llamar, velocidad de recesión de las galaxias. ¿Qué es velocidad de recesión? Es la velocidad con la cual una galaxia se aleja de la Tierra. Y distancia, la distancia entre la galaxia y la Tierra, básicamente. ¿Tá? Entonces yo necesito saber cómo cambia la velocidad con la cual la galaxia se aleja de nosotros a medida que la distancia va cambiando. Eso es lo que necesitamos saber. Y eso lo calculamos con la pendiente. Por eso es necesario obtener este valor. Acá voy a trazar la gráfica, la recta como me había quedado antes. Acá la cuestión es la siguiente, y esto espero que se entienda la idea. Yo lo tracé así nomás porque es bastante complicado hacer trazos con esto que estoy utilizando. Pero la idea es que si esto vale 1, o sea, si yo voy en línea punteada hacia abajo, este acá es el número 1, acá hubo un cambio en una unidad de distancia, el valor en que aumentó ese aumento que hubo hacia arriba en el eje Y básicamente es precisamente de 1,75, que es lo que a mí me dio la pendiente. Eso al fin y al cabo es el significado de la pendiente. Esto lo voy a borrar porque parece un 3 y no quiero que quede medio feo. Así que simplemente le das una flechita acá. ¿Está? Ese valor es la pendiente. Acá no me quedó trazado bien porque no lo estoy haciendo a escala, entonces no debe haber quedado del todo bien. Pero la idea es hacerlo de la forma más precisa posible porque el resultado, si yo lo hago muy mal la recta, me va a cambiar demasiado. Yo le voy a pedir que calculen tanto A como B y que hagan el trazo de la recta lo más precisa posible, ¿tá? Pero ya obteniendo este resultado se puede resolver la actividad número 4. Espero que hayan entendido todo esto. No es mi fuerte explicar matemáticas, pero yo creo que la parte del cálculo es bien sencilla. Tanto las dos columnas que hay que calcular son súper fáciles. Y esto simplemente es sumar los valores de las columnas y nada más. Quizá lo que no haya quedado muy bien claro es esta parte de la gráfica, porque no lo hice a escala todo esto. Pero bueno, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Pueden incluso ir haciendo las cuentas otra vez para que corroborar que les dé lo mismo que a mí. Eso sería bastante interesante que lo hagan.
Y bueno, después les voy a dar el segundo video, que ahí sí va a estar únicamente enfocado a lo que tienen que hacer en la actividad. Pero este video era necesario para recordar un poquito sobre las ecuaciones de la recta y aprender probablemente a hacer una regresión lineal. Bueno, nos vemos en breve. Saludos.